Hola, mis estimados estudiantes, muy buenos días. Me dirijo a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica, aquellos que van a participar en la Feria de Ciencias, específicamente en el área de la asignatura de Matemáticas. A ustedes les ha correspondido, se les ha delegado un tema importantísimo en este año 2025, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial como una ventana al mundo, ¿no? Al mundo del conocimiento. Pero en específico, para nosotros en matemáticas, ustedes van a hablar acerca de cómo escribir un buen prompt para aprender matemática de forma autónoma. Dentro de esta capacitación vamos a hablar acerca de qué es un prompt, cuáles son los elementos que un buen prompt requiere o necesita. Y el trasfondo a este tema es el aprendizaje autónomo. ¿Esto qué significa? Significa pues que un estudiante no solamente aprende dentro de la modalidad formal, dentro de un aula física o presencial, sino que luego de haber recibido esa formación, esa capacitación dentro del aula física, puede de manera autónoma recurrir a la inteligencia artificial como un asistente, como un auxilio para la comprensión de cualquier tema en matemáticas, y no solamente en matemáticas, sino en el resto de los distintos saberes que componen a la ciencia. Empecemos. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una instrucción, o sea, una orden clara, específica, que se le da a una inteligencia artificial para obtener una respuesta útil. Ojo con esto, la calidad de un prompt determinará la respuesta clara, efectiva, concisa de lo que yo pretendo que la inteligencia artificial a mí me dé como respuesta para mi aprendizaje autónomo. En matemáticas, un buen prompt puede ayudarte a resolver problemas, entender conceptos, crear actividades o repasar contenidos para alguna lección escrita, para algún examen. Entonces, dentro de nuestra feria, los primeros que van a aprender a cómo elaborar un prompt son los expositores, para que las personas que te visiten en tu stand puedan aprender un poco acerca de cómo se elabora un buen prompt, porque todo parte de aquí. Inteligencias artificiales hay múltiples. Una muy sonada y de uso muy frecuente a nivel mundial es ChatGPT. Y también pues existe Meta AI, Gemini y entre otras más, muy potentes que son utilizadas desde un smartphone, desde una plataforma en la PC. Entonces, todo parte de un buen prompt. Si nosotros no sabemos elaborar un buen prompt, la inteligencia artificial no va a saber qué responderte o te va a responder lo que ella quiere, más no lo que tú realmente necesitas. Este es el punto de partida. Partes de un buen prompt en el área de matemáticas. Primero, debes de establecer un objetivo claro. Indica qué quieres lograr. ¿Quieres resolver? ¿Quieres entender? ¿Quieres crear? ¿Quieres repasar? ¿Qué es lo que tú necesitas dentro de tu aprendizaje autónomo? Ejemplo, te voy a citar un ejemplo. Quiero entender cómo se resuelve una ecuación de primer grado, ahí está el tema, pero le especificas paso a paso para que la IA, obviamente, pues como si fuese un tutor personalizado, te vaya explicando línea por línea, paso a paso, qué y cómo, o sea, la metodología de cómo se resuelve un tema en particular. El tema específico. Sabemos que en la ciencia existen miles, cientos de miles de temas para poder aprender. Al igual pasa en matemáticas, estudios sociales, etcétera, ciencias naturales, biología, anatomía, etcétera. Pero de todo ese vasto conocimiento debemos ir priorizando el tema que yo necesito repasar, aprender, recordar, afianzar, consolidar y profundizar para una lección escrita o para poder pasar al siguiente nivel en un examen escrito, en un concurso matemático, por ejemplo. El tema específico menciona el contenido matemático concreto. Ejemplo, fracciones, geometría, si es geometría del espacio, si es geometría analítica, si es trigonometría, si es álgebra, etc. Ejemplo, explícame con ejemplos cómo sumar fracciones
con distintos denominadores. Como ustedes ya tienen un conocimiento general y particular de las fracciones, ustedes saben que existe un conjunto, ¿verdad? De diferentes tipos de fracciones, fracciones heterogéneas, fracciones homogéneas, fracciones mixtas, fracciones equivalentes, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos darle plena libertad a la IA, sino que tenemos que especificar un tema muy particular, el que tú necesitas, por ejemplo, el que se encuentre en una guía de estudio para prepararte para un examen de un determinado trimestre o un examen para ingresar a la universidad. 3. El nivel educativo indica tu grado escolar para que la respuesta se adapte a tu nivel. Si estás en octavo de básica, noveno, décimo, primero, segundo o tercer año de bachillerato general o bachillerato técnico o bachillerato en ciencias informáticas o bachillerato en ciencias comerciales o de contabilidad, etcétera. Ejemplo, soy estudiante de octavo año de educación general básico, puedes abreviarlo con EGB, y quiero aprender sobre el teorema de Pitágoras, por ejemplo, el cual te va a servir para encontrar las dimensiones de las longitudes de los lados o catetos de un triángulo rectángulo específicamente. Entonces, si tú eres específico y hablas de que tú eres un estudiante de un determinado grado o curso, la inteligencia artificial va a saber de qué manera responderte, de qué manera atenderte y de qué manera orientarte en ese aprendizaje autónomo del tema específico para tu grado específico. Tipo de ayuda que tú necesitas. Pregunta, ¿quieres una explicación, un ejemplo, una actividad, una imagen o una tabla? Una tabla, si hablamos de una tabla de, por ejemplo, de distribución de frecuencia para datos simples, para poder elaborar, ejemplo, un diagrama de pastel o también llamado un diagrama circular. Ejemplo, dame una tabla comparativa entre perímetro y áreas con ejemplos sencillos, ¿no? Saber diferenciar en lo que es un perímetro, en que las unidades de un perímetro pueden estar en centímetros, pueden estar en metros, pueden estar en kilómetros, pero no van elevadas al cuadrado. Pero en cambio el área del pupitre, el área de tu silla, el área de tu mesa, son cantidades matemáticas que van elevadas al cuadrado porque estamos hablando de una cifra que representa una superficie. Entonces, el tipo de ayuda que tú necesitas, todas estas partes son las que debe contener o estar configurado un buen prompt en matemáticas. 5. Contexto adicional. Opcional, pero también es útil. Puedes agregar si necesitas que sea visual, aplicado a la vida real, o sea, contextualizar el tema matemático a la vivencia de la vida, de la experiencia de la vida cotidiana, o si tienes alguna dificultad, cómo resolverla, cómo abordarla desde la matemática o desde un tema específico. Ejemplo, explícame cómo usar porcentajes en situaciones reales como descuentos en tiendas. Ahora que se viene la Navidad, por así decirlo, muchas tiendas comerciales online o físicas ponen porcentajes para descuentos, para incentivar las ventas, las compras, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un tema de la vida real para que aprendas cuál es el porcentaje de descuento en un electrodoméstico, en alguna consola de juego, etcétera. Ejemplo completo de un buen prompt. Aquí viene un buen prompt, ¿no? Ya considerando los anteriores conocimientos de los elementos que deben componer o constituir un buen prompt. Primero, soy estudiante de octavo año de educación general básica y quiero entender cómo se calcula el área de un triángulo. Por favor, explícame paso a paso con un ejemplo visual y aplicado a una situación real, ya que existen problemas, cómo calcular el área de un jardín triangular. Miren, se encuentran todos los componentes. Eres estudiante, está el nivel, eres de octavo, si eres de noveno, si eres de décimo, de primero, segundo, tercero de bachillerato, o estás en el preuniversitario, etcétera. ¿Qué quiero? Quiero entender cómo se calcula el tema matemático, el área de un triángulo.
específicamente, porque también podría ser el área de los cuadriláteros, pero estamos siendo específicos, el área de un triángulo. Por favor, explícame, quiero que me expliques paso a paso. Esa es la parte metodológica, cómo quiero que me lo enseñe el tema matemático. ¿Y de qué manera? A través de una manera visual y aplicado a una situación real. Si nosotros, recuerden, aprendemos a elaborar un buen prompt en matemáticas, vamos a obtener de la inteligencia artificial una respuesta muy específica, particular, que nos va a ayudar, en este caso, a poder comprender un tema específico en matemáticas. Bien, estuvo con ustedes el licenciado Carlos Pérez Flores en esta microcapacitación.